cuando el camino se hace largo y cuesta arriba. Recordamos que en esta vida, seguir a Jesús no es un paradero, sino una travesía. Y mientras Dios nos muestra en qué dirección caminar, los salmos nos dan una melodía para cantar en la incertidumbre, para cantar en el dolor, para cantar en el camino de la transformación. Te invitamos a ponerte tus audífonos para aligerar tu travesía y escuchar y cantar juntos cánticos de ascenso. Un estudio a través de los Salmos 120 al 134. Buenos días, el Señor les bendiga. Bienvenidos a Crosspoint Español. Gracias por traer la iglesia a esta cancha. Y a los que nos ven a través de la transmisión, muchas gracias por estar en sintonía. Qué privilegio tan grande. Esperamos que muy pronto también puedan estar aquí de vuelta con nosotros compartiendo en persona. Aguardamos su compañía y estamos esperando ese día. En esta temporada de otoño nuestra serie de prédicas está basada en los salmos que son designados como los cánticos de ascenso. Y esos son los salmos 120 al 134. Y muchos eruditos y expertos y estudiosos creen que a estos salmos se les llama de esta manera porque estaban dedicados a los peregrinos que ascendían a Jerusalén, que es una ciudad elevada. Pues el domingo pasado les mencioné que se esperaba que todo varón judío hiciera ese peregrinaje 3 veces al año desde todos los rincones en Israel. Y desde que empezamos esta serie hace ya 4 semanas, hemos visto una diversidad de temas en estos salmos. Hemos visto cómo el alma del salmista está agotada por todas las intrigas y todos los chismes en medio de él en este mundo. Cómo él le pide a Dios que lo libre de la amargura. Cómo él declara que solamente Jehová y nadie más es su guardador. Cómo él desea derramar su vida para el servicio de Dios en su templo y para su gente. Y también cómo él nos deja ver que él tiene la humildad para pedirle ayuda al Señor tantas veces cuando sea necesario. Pero lo que todos estos temas diferentes tienen en común es que de la misma manera que estos salmos fortalecían al peregrino que iba ascendiendo hacia la ciudad santa, si nosotros vemos estos salmos a través de un lente especial, a través de los lentes de la cruz, a través de los lentes de Jesús, asumiendo que como dice Jesús en Juan 5, todo el Antiguo Testamento, todas las escrituras hebreas dan testimonio de Él. Desde ese marco de referencia, desde esos lentes, entonces nosotros vamos a encontrar que nuestro Dios nunca ha dejado de cuidar de nosotros tampoco. Nunca ha dejado de cuidar de nosotros en ningún punto de nuestra vida, aún en el punto más horrible, más bajo, en el fondo, en el punto más oscuro de nuestra existencia, el Señor nunca dejó de cuidar de nosotros. Y cuando examinemos el Salmo de hoy vamos a encontrar que de hecho nuestro problema principal no es que Dios haya sido negligente al cuidar de nosotros. Nuestro problema principal es que no nos damos cuenta de lo mucho que Dios nos protege, ni de los peligros tan graves de los cuales nos protege. Pero mi esperanza es que nosotros podamos aprender que nuestras vidas serían muy diferentes si el Señor no hubiera estado a nuestro favor. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias en el Salmo 124 y le voy a rogar a Marideli que pase al frente. Le he pedido a ella que esté a cargo de la lectura de la palabra en esta mañana. Leamos de la palabra de Dios, Salmo 124. Estoy leyendo de la palabra de Dios para todos. ¿Qué nos habría pasado si el Señor no hubiera estado a nuestro lado? Que lo dirija Israel.
Si el Señor no hubiera estado a nuestro lado cuando todos se levantaron para atacarnos, ¿qué nos habría pasado? Nuestros enemigos nos habrían tragado vivos cuando ardían de ira contra nosotros. Habrían arrasado con nosotros como un río desbordado que arrastra todo a su paso. Las aguas turbulentas habrían pasado sobre nosotros. Bendito sea el Señor que nos permitió que no nos destrozaran como presa entre sus dientes. Fuimos como pájaros que escaparon del cazador. La red se rompió y pudimos escapar. Nuestra ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Oremos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre, por esta palabra tan preciosa, Señor, que nos reafirma, Padre, que nuestra ayuda viene de ti. Te pedimos, Padre, una unción especial sobre nuestro pastor y que tu palabra sea expresada de manera poderosa. Padre, destapa nuestros oídos espirituales y nuestro corazón que esté dispuesto a obedecerte. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta reunión y esta congregación que te alaba y te bendice. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Marideli. Gracias. Muchas gracias, Marideli. Bueno, como pueden ver, este salmo también identifica a su autor como el rey David. Y lo que David quiere enseñar al pueblo de Israel, y también lo que el Señor nos quiere enseñar a todos nosotros aquí a través de este salmo, es que para adorar a Dios con un corazón sincero, necesitamos recordar con frecuencia cómo Él nos salvó. Para adorar a Dios con un corazón sincero, necesitamos recordar con frecuencia cómo Él nos salvó. No solamente el hecho que Él nos salvó, sino también meternos en los detalles de cómo Él nos salvó. Eso es importante. Muchos conocen esa cita famosa del filósofo español Jorge Santayana que dice: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Eso fue un filósofo español. Es por esa razón que cuando sucede un evento traumático, una tragedia nacional, siempre adoptamos ese mismo lema: prohibido olvidar. Porque los que no tienen memoria de esos eventos traumáticos, los que no tienen memoria del dolor que causan esos eventos, siempre tienden a no tomarlos en serio y a bajar sus defensas. No lo digo por criticar, solamente les estoy mostrando una diferencia entre generaciones diferentes. Cuando ocurrieron los ataques del 11 de septiembre del 2001, yo tenía, 5 años de edad para entonces. No. Yo tenía 30 años, 32 para entonces. Espérate. Hasta me quité 2 años, no sé por qué lo hice, pero bueno. 32 años tenía ya. Las generaciones más jóvenes que tienen memoria de ese evento, pues éramos nosotros, la generación X y los millennials. Esas son las generaciones más jóvenes con memoria de ese evento. Nosotros recordamos verlo en televisión, nosotros recordamos ver gente morir en vivo, ¿verdad que sí? Y eso se va a quedar con nosotros por el resto de nuestras vidas. Y para nosotros se siente como si eso hubiera sido ayer. Sin embargo, la generación que está pasando hacia la mayoría de edad ahora, mis hijos, la generación Z, para ellos ese evento pues es solo una lección en su clase de historia, porque ellos en verdad no lo vivieron. Y nosotros tenemos que comprender que esto se debe a la diferencia entre generaciones. No podemos tener eso en contra de ellos. Las generaciones más jóvenes
procesan esta tragedia con la misma liviandad que nosotros procesaríamos tragedias que pasaron antes que nosotros tuviéramos uso de razón. Pero por esa misma razón, cuando la generación de ellos les toque ser líderes en este mundo, si ellos no hacen conciencia de lo que ocurrió, ellos van a caer en peligro de sufrir un ataque similar, si no crean conciencia. Pero cualquier persona que haya vivido en la ciudad de Nueva York o Washington, D.C. durante ese tiempo, yo les garantizo que para ellos el terrorismo no es ningún cuento. Mientras más traumático y mientras más doloroso haya sido un evento en el pasado, más difícil se nos va a hacer olvidarnos de ese evento en el pasado. Por ejemplo, cualquier esposo que tenga sentido común, cualquier esposo que tenga 2 dedos de frente, yo les puedo garantizar que a él se le va a olvidar su aniversario solamente una vez en su vida de casado. Una vez. Porque el castigo y el sufrimiento que va a pasar va a ser tan horrible que ustedes me pueden creer que nunca más se le va a volver a olvidar. Y hablando de sufrimiento, los que conocen la Biblia y conocen la historia saben que el pueblo judío ha pasado por muchos sufrimientos. Por eso, parte de ser judío es conmemorar, es recordar. De la misma manera que ustedes ven que se recuerda mucho el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, el domingo pasado yo les hablé sobre 3 festivales por los cuales se hacían los peregrinajes a Jerusalén. Van a estar en pantalla ahora. Todos estos festivales tienen que ver con conmemoraciones, se los voy a recordar otra vez. El primero es Pesaj, Pascua, que conmemoraba el éxodo de Egipto, la liberación de la esclavitud. El segundo festival, Shavuot, Pentecostés, conmemoraba la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y el tercer festival, Sukkot, el festival de los tabernáculos, conmemoraba los 40 años que Israel dio vueltas en el desierto vagando y deambulando. Una conmemoración que no es tan grata. Y el salmo que vamos a cubrir esta mañana pues también conmemora un evento. Y aunque David el salmista no nos dice con exactitud de qué evento está hablando, el Salmo 124 conmemora cómo el pueblo de Israel fue librado de ser destruido por hombres poderosos. Como les dije, no nos dice exactamente a qué conflicto se refiere, pero si nosotros buscamos a lo largo de la Biblia, podemos encontrar muchos ejemplos de guerras con vecinos, otras naciones, conflictos internos, intentos de golpe de Estado a los cuales David podría estarse refiriendo. Él puede escoger uno de tantos. Pero la verdad es que no importa de qué evento en específico esté hablando aquí. Lo que sí sabemos es que el pueblo de Israel estaba pasando por un gran peligro, y para que el pueblo de Israel saliera sano y salvo de ese gran peligro, ellos necesitaban la ayuda del Señor. Desde ahora les digo, no se me asusten, voy a pasar la mayoría del tiempo de esta prédica en este primer punto. Cuando yo leo el principio de este salmo, eso me recuerda a mí que una de las razones por las cuales nosotros sufrimos innecesariamente, una de las razones por las cuales nosotros terminamos pasando aflicciones innecesarias y no experimentamos la bendición de ver la mano de Dios librándonos milagrosamente cuando más nos hace falta, es porque no nos gusta admitir que necesitamos ayuda. ¿Quién dice amén? Como el salmista David se da cuenta de que el corazón humano tiene esa mala costumbre, él entonces invita al pueblo a repetir junto a él, comenzando en el verso 1. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, que lo diga ahora Israel, que lo diga ahora Crosspoint Español. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, cuando los hombres se levantaron contra nosotros. Vivos nos hubieran tragado entonces cuando su ira se encendió contra nosotros.
Pero espérate, no que los israelitas tenían un ejército fuerte. Qué difícil es darse cuenta y admitirlo cuando estamos en una situación de la cual no podríamos haber salido sin que Dios nos librara de manera milagrosa. Qué difícil es admitirlo. Yo estoy convencido de que muchos no creen en milagros porque no se dan cuenta de que Dios los libró de situaciones de las cuales ellos creen que ellos mismos se libraron. Nosotros tenemos una mala costumbre de no reconocer la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Y nos gusta robarnos el crédito porque creemos que los enemigos que enfrentamos en nuestras vidas no merecen respeto. Si usted es seguidor de Jesús, usted debe saber que tenemos ¿cuántos enemigos? 3. Satanás, el mundo, y al decir el mundo me refiero a la sociedad, la cultura, el sistema que se opone al reino de Dios, y mi carne. Y nosotros vamos a luchar en contra de esos enemigos hasta el día en que Dios nos llame a su presencia. Pero el problema es que a nosotros se nos ha enseñado a tener una actitud de triunfalismo prematuro en contra de esos enemigos. Cuando yo era chiquito me enseñaron una canción en la iglesia que decía 1, 2 y 3, Satanás no tiene poder. 4, 5 y 6, lo piso con el pie. 7, 8 y 9, no importa si le duele, aleluya, aleluya, Satanás no tiene poder. ¿A quién se le enseñaron? Yo me pregunto, ¿en verdad Satanás no tiene poder? Aunque le enseñen la canción en la iglesia. Gente, es por eso que yo creo que la música que aprendemos es importante. Es por eso que si algo sale en la radio, no lo cantamos directamente aquí un domingo por la mañana. Y muchas veces pasan 5 años antes que lo estrenemos aquí. Porque lo que nosotros cantamos importa. Porque nosotros no podemos aprender un salmo de memoria. Pero lo que cantamos se va a la memoria y al corazón y se queda con nosotros por el resto de nuestra vida. Y si lo que nosotros nos grabamos en el corazón es mala doctrina, usted se va a llevar mala doctrina a la tumba. Por eso hay que analizar la teología de lo que nosotros cantamos. La misma palabra del Señor nos muestra que aunque nosotros estemos hablando de ángeles caídos, que aunque nosotros estemos hablando del reino de las tinieblas, que aunque nosotros estemos hablando de los demonios, que nosotros todavía debemos considerarlos, como dice en Judas capítulo 1, en la versión Reina Valera del 60, debemos considerarlos como potestades superiores. De hecho, en este mismo pasaje, la Biblia nos está advirtiendo sobre los hermanos falsos que se infiltran en la iglesia. Y nos dice que una de las cosas que hacen esos hermanos falsos, voy a leer, es que ellos blasfeman de las potestades superiores, de las majestades angélicas, dice la Nueva Biblia de las Américas. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo, estamos hablando de una autoridad angelical luchando contra la máxima autoridad del mundo de los demonios. Cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Así que, siguiendo lo que nos dice el texto, pues sabemos que al hablar de las majestades angélicas se está refiriendo a los demonios. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, que el Señor se encargue de ti. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden. Y algo que nosotros muy a menudo no entendemos y necesitamos entender, es que todas las victorias que nosotros hayamos obtenido sobre el enemigo
han sido porque el Señor nos ha llevado en sus manos y porque Él ha peleado la batalla por nosotros. Y no es por más ninguna otra razón. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, el cuento sería muy distinto, gente. Dice el verso 3, vivos nos hubieran tragado entonces cuando su ira se encendió contra nosotros. Sigue el 4, entonces las aguas nos hubieran cubierto, un torrente hubiera pasado sobre nuestra alma. Hubieran pasado entonces sobre nuestra alma las aguas impetuosas. ¿Quiénes de ustedes aquí le han dado la mano a Félix Correa? Yo lo he hecho. Si usted ha sentido la fuerza que él tiene cuando aprieta, usted sabe que él trabaja con sus manos. Y usted sabe que ese es el tipo de hombre pues, que uno trata con respeto. Una vez yo lo vi en persona a Mike Tyson, al boxeador. No lo considera muy alto para ser boxeador, pero el hombre mide unos decentes 6 pies de altura. Y el hombre es una pared de músculo. Por lo menos cuando yo lo vi en persona hace como 20 años. La única manera en que yo me pondría guapito con Félix sería detrás de Mike Tyson. Amada iglesia, la única razón por la cual nosotros podemos hablar con autoridad a nuestro enemigo es porque estamos humildemente escondidos detrás de la roca eterna. Es la única razón. Porque si Jehová de los ejércitos no nos ayuda, nuestro enemigo nos pasaría por encima sin ninguna resistencia, como un tsunami, como dicen en Puerto Rico, te pasaría el rolo. Sin ningún problema. Pero a menudo nos engañamos y nos creemos que esa fuerza y esa determinación pues sale de nosotros mismos. He conocido hombres que ellos se creen los héroes de la Reforma en el siglo XXI. Ellos se creen el mismo Lutero reencarnado. En su mente ellos tienen fantasías donde se imaginan oponiéndose al Papa. Y se imaginan ellos mismos muriendo en la hoguera con la frente en alto, cantando Castillo Fuerte es nuestro Dios en el original alemán. Pero cuando enfrentan la realidad y la vida se les complica un poquito, es bien diferente. No tienen que enfrentar persecución. La vida nada más les sucede y se les enreda todo. Entonces se dan cuenta del significado real de ese himno. Y ahora se los quiero citar. Ese himno nos dice una parte: con furia y con afán acósanos Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder. Cual Satán no hay en la tierra. Con ese enemigo no hay comparación. Nuestro valor es nada aquí. Con él, con nuestro valor, todo es perdido. Usted se siente bien valiente hoy, ¿verdad? Usted se siente bien espiritual. Muchas veces lo que usted necesita es oír el primer minuto de una canción de heavy metal satánico y ya lo que tiene que hacer, y ya se asusta. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Eso es lo que hace toda la diferencia, gente. Jesús es nuestra única esperanza. Pero nosotros nos creemos que hacemos algo. El apóstol Pedro era así. Él se creía el más guapito por la causa de Jesús. Y por eso pues él se metía en discusiones con los otros discípulos sobre quién de ellos pues debería ser mayor en el reino de Dios. Y Jesús lo tuvo que poner en su lugar en Lucas 22, en los versos 31 al 34. Jesús esencialmente le dijo: ¿tú te crees que tú eres el más especial? Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos, para estremecerlos, para remecerlos, para agitarlos, para mangonearlos como trigo.
Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Aprendió? Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a donde tú vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Ese soy yo, dicho sea de paso. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Ahí aprendió la lección. Muchos de nosotros nos tenemos que dar ese cantazo, muchos de nosotros nos tenemos que caer de cara y rompernos la nariz, y entonces abrimos los ojos. Yo he sido de ese club. Pero de igual manera, si nuestro Señor Jesús no estuviera rogando por nosotros para que nuestra fe no fallara, nosotros seríamos igualmente zarandeados por el enemigo. Porque sin la ayuda de nuestro Salvador, las potestades superiores harían con nosotros como les diera la gana. Pero yo no estoy llamando la atención a la fuerza del enemigo nada más para ser morboso. Yo lo que quiero aquí, yo lo estoy haciendo por una razón muy importante. Porque así como nuestro enemigo es formidable, en nuestro Salvador tenemos un gran rescate. Un rescate tan grande que uno mismo no lo puede creer. Uno se queda bobo. Es como cuando uno sale de un accidente aparatoso y uno se mira y uno se revisa y se da cuenta que no tiene ni un rasguño y te quieres asegurar que estás bien. Porque cuando miras y notas que el carro quedó como un acordeón, te preguntas cómo fue posible que salieras ileso. Con lo fácil que es hacerse daño. Y no hay ni que ser viejo. Cuando yo tenía 10 años de edad, yo estaba jugando con mi hermana, corriendo detrás de ella, me tropecé con mis propios pies, me caí en la grama, 3 fracturas en la pierna. Y ahora a mi edad, pues uno se lastima por dormir mal. ¿Quién dice amén? Pero cuando tú te das cuenta que Dios te ha sacado sano y salvo de una situación imposible. ¿Quiénes han estado en una situación imposible? Ya sea de una persona que te hostigaba en el trabajo y te hacía la vida de cuadrito, o una situación que te quitaba el sueño. Entonces tú sabes que al reconocer que tu problema era grande, más grande fue la manera en que Dios te libró de ese problema. Y por eso David alaba al Señor. Y esa es la intención. Estamos viendo la grandeza del problema para que nuestra alabanza al Señor sea grande. Y Él declara en los versos 6 y 7: bendito sea el Señor, que no nos ha entregado como presa de los dientes de ellos. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Con muy pocas excepciones, una vez la presa cae. ¿Ustedes han visto esos programas de naturaleza? Una vez la presa cae en los dientes del tigre, en los dientes del león, en la boca del lobo, con muy pocas excepciones, se libera. La gran mayoría de las veces no hay salvación. Una vez uno atrapa un ave y esa ave se enreda en una red, esa ave ya no se puede liberar a sí misma. ¿Cuántas veces hemos tenido que desenredar a los pericos de la red que tenemos en casa? Es importante que nos demos cuenta de que nuestros enemigos, Satanás, el mundo, la carne, ellos tienden redes, ellos tienden trampas para nosotros. Y si Dios no nos rescata, es imposible salir de esas redes. Nosotros vamos a caer. Por eso les pregunto esta mañana, ¿quiénes de ustedes han experimentado un rescate similar en carne propia? Si el Señor te ha salvado de una vida de crimen, si el Señor ha salvado tu matrimonio,
Si Dios te ha librado del poder de las drogas en tu vida, sé humilde, reconoce que esa bendición no vino a través de tu fuerza de voluntad, ni porque tú seas más disciplinado que los demás. Reconoce que Dios, tu Salvador, peleó la batalla por ti, que eso sucedió porque Él ha estado a tu favor, que si Él no hubiera estado a tu favor, si no hubiera sido por el Señor, tú estarías cosechando todas las consecuencias de tu pecado. Estarías en la cárcel, te habrías muerto de una sobredosis o ya habrías perdido tu matrimonio. Esa es la realidad. Pero ¿sabes qué? La realidad es que ser rescatados por el Señor no es algo que está reservado solamente para la gente con los testimonios más espectaculares. Aunque tu vida haya sido comparativamente moral y ejemplar, si tú estás aquí y tú has confiado en que Jesús tomó tu lugar en la cruz y que ahora a través de Él tú estás reconciliado o reconciliada con Dios, eso quiere decir que estando muerto o muerta espiritualmente, Dios te dio vida. Nosotros necesitamos reconocer que todos y cada uno de los que somos seguidores de Jesús hemos recibido ese gran rescate. Eugene Peterson escribe: la ayuda de Dios no es una experiencia privada, es una realidad corporativa. No es una excepción que ocurre entre desconocidos aislados, sino que es la norma entre el pueblo de Dios. Si usted es cristiano, usted fue rescatado. La pregunta es si usted se da cuenta o no. Si no se da cuenta, ¿por qué? Hay que hacerse la pregunta. Si eres creyente, es importante que, como David en este salmo, conmemores. Vamos a conmemorar la manera en que Dios nos rescató de las garras del enemigo. Vamos a recordar esos detalles incómodos que nos hacen ver mal. Y vamos a darle gracias al Señor por la manera que Él nos sacó del pozo. Si no te das cuenta de eso, si eres como era yo en mi juventud, que me había criado en la iglesia y en el fondo de mi corazón yo creía que Dios me había escogido pues porque yo era bastante bueno, pues yo te exhorto a que le pidas a Dios que te muestre que tú también necesitas perdón por tus pecados. Pídele a Dios que te muestre eso, por favor. De otra manera, pues hay una lección bien dura que aprender. Porque cuando nos damos cuenta de que hemos recibido un gran rescate, entonces vemos que un gran rescate solo puede venir de un gran Dios. Lo cual reconoce el salmista David cuando hace su declaración final en el verso 8. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. De igual manera como hace el salmista en el Salmo 121 cuando dice: nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pues David quiere que sepamos que el Dios que hizo el universo, el Dios que habló y de la nada todo surgió, ese es el Dios que está listo para ayudarnos en nuestro momento de desesperación. Hay poder ilimitado disponible. Él es el Dios todopoderoso a quien se sujeta todo el cosmos. Y este Dios no solo es soberano, sino que este Dios también ama a su pueblo de tal manera que Él no solo nos ofrece su poder, sino que se ofrece a Él mismo. Cuando este salmo comienza diciéndonos en el primer verso: si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, lo cual es el título, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor. Eso es como decir, si Dios no hubiera estado por nosotros. Pero esta mañana podemos celebrar que Él sí está por nosotros. De hecho, Romanos 8 nos dice: si Dios está por nosotros,
¿quién estará contra nosotros? Y es una pregunta enteramente retórica, porque Él está por nosotros. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Todas las cosas. Eso no quiere decir que te vas a pegar en la loto. Eso, cuando dice que Él te va a dar todas las cosas, eso quiere decir que te va a dar el poder para vencer ese gran enemigo, esa área de pecado con la cual estás luchando. El Señor está por nosotros también, mostrándonos amor que nunca se va a acabar. Dice el verso 33, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Porque ese es el trabajo del enemigo, acusarnos día y noche. Pero quien nos va a acusar, Dios es el que justifica. ¿Qué va a hacer? ¿El quejarse con el jefe? ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y hay que hacerse esa pregunta. Porque cuando uno pasa por eso, eso es precisamente lo que uno está tentado a pensar. Dios ya no me quiere. Pasa por mi mente. Pero la verdad es que al identificarte como seguidor de Jesús, nos va a costar. Vamos a pasar por sufrimiento. Dice del verso 36 en adelante, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero a pesar de todo ese sufrimiento que tenemos que pasar, dice el verso 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es críticamente importante que estas palabras estén impresas en nuestros corazones. Porque especialmente en los tiempos de dificultad, el consuelo que nada ni nadie nos va a poder quitar es saber que el amor de Dios por su pueblo es permanente. Esa certeza es lo que nos fortalece. En las palabras de Stephen Newell, tenlo en cuenta, Dios no nos ha prometido inmunidad frente a la angustia, el peligro o la dificultad, ni nos ha prometido inmunidad frente a un gran dolor, una gran pérdida o un gran pesar. Pero sí ha prometido que nada puede separarnos de su amor y que nada puede alterar su plan para nosotros. Estar consciente de esto imparte fortaleza espiritual durante nuestra travesía a nuestro hogar. Pero para que nosotros podamos tener esa seguridad, para que este amor fuera cimentado, para que nosotros fuéramos perdonados por nuestros pecados por un Dios que es perfecto y santo, primero fue necesario, como dice este pasaje que acabamos de leer, que Dios Padre no negara a su propio Hijo, sino que lo entregara por todos nosotros. Ese intercambio fue necesario para que nosotros recibiéramos ese perdón. Este pacto de amor, este pacto de protección eterna que nosotros conmemoramos, tuvo que ser firmado con sangre inocente. Por eso quiero invitarlos a que juntos conmemoremos ese sacrificio, participando en el sacramento de la comunión. Quiero invitar al equipo de adoración a que tome su lugar.